Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. En este momento, la Mesa Única del Diálogo aborda un tema muy importante, la corrupción. Y han habido posiciones tanto de el gobierno como también de los representantes, estas agrupaciones específicamente que han venido con planteamientos muy en firmes de cómo atacar la corrupción y también proporcionar mucha más transparencia. Hoy vamos a hablar sobre este tema precisamente con el doctor Carlos Barzallo. Él es el presidente del Instituto de Gobierno Corporativo, también en su momento fue presidente de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá. Vamos a ver si las acciones realmente están destinadas a generar más transparencia en nuestro país. Él es nuestro invitado de hoy aquí, en Cara a Cara. Doctor Barzallo, qué bueno que esté con nosotros en Cara a Cara para abordar un tema muy importante. Definitivamente que los gobiernos transparentes o que practican la transparencia es aquellos que pueden generar mayores riquezas, no para beneficio de unos cuantos, sino para el beneficio y el bienestar de toda una población. Y vamos a hablar sobre este tema importante, definitivamente, Mesa Única del Diálogo, y este tema muy puntual con algunas iniciativas que se han planteado en esta mesa. Pero yo quisiera arrancar por aquí, doctor Barzallo. Hay un presupuesto general arriba de 27.000 millones de dólares para el año 2023 y tal vez la pregunta o el cuestionamiento de algunos sectores ha sido: ¿se destinan realmente los recursos en las instituciones y en esos sectores donde hay que atacar para que haya menos pobreza, para que haya menos corrupción y para que haya más transparencia? ¿Usted qué piensa, doctor Barzallo, en este momento? ¿Realmente ese es el ambiente o la expectativa que hay con un presupuesto que cada vez aumenta más, pero que no sé si realmente el destino de esos fondos está bien colocado? Bienvenido a Cara a Cara. Muy buenos días, muchísimas gracias por la amable entrevista. Para ir directo a la respuesta a su pregunta, que es muy puntual, sobre el destino de los fondos del presupuesto, bueno, tenemos que decirlo de manera muy resumida de que no, el destino no es el óptimo y no es una opinión, son datos que vemos a través del desempeño de los presupuestos anteriores y corresponderá ver la ejecución del que viene para poder valorarlo. Pero el problema está radicando en dos grandes conceptos. El presupuesto aumenta, no atiende a las realidades de austeridad que se está solicitando. Y austeridad bien entendida es evitando el mal gasto y invirtiendo donde dé mayores réditos y no dependiendo tanto de la deuda, que nos está haciendo muy dependientes de cada vez más de la deuda pública, que tiene que pagar intereses y comisiones. Es decir, es una receta para el desastre, en el sentido de que hay que cuidar los fondos, no malgastarlos por razones obvias. ¿Cómo se malgastan? En planillas innecesarias que contradicen el discurso de planillas necesarias en áreas de control, de supervisión y fiscalización. Es decir, por el lado del presupuesto no vamos bien. Sí, doctor, entremos en materia de esta Mesa Única del Diálogo. Aquí se han hecho planteamientos muy importantes, han sido llevados a la mesa, por ejemplo, el tema de la Asamblea Constituyente originaria, y hemos visto también la posición del gobierno. Pero de forma general, antes de entrar en detalle, ¿cómo usted ha visto esos primeros elementos que se ponen sobre la mesa en este tema tan importante que tiene que ver con corrupción? Sí, en el tema puntual de la corrupción hay que recordar un poco un contexto histórico. Este no es la primera vez que se dan recomendaciones muy puntuales y específicas. Hay acumulado varios trabajos de comisiones anteriores. Recordemos a la que presidió Carlos Iván Zúñiga cerca del año 2000, donde se produjeron 40 recomendaciones. Hay que revisar el estatus de ellas. Está más recientemente en el trabajo que hizo el premio Nobel Stiglitz con una serie de recomendaciones después de los Panama Papers, donde hizo unas recomendaciones de lucha también contra la corrupción y a favor de la transparencia. Hay que recordar el avance de las mismas y cuánto hemos avanzado o no, para entonces llegar al día de hoy, pasando, si queremos, por el Pacto del Bicentenario y las centenares de recomendaciones que hubo también en el tema. ¿Qué quiero decir con esto? Que abundan los diagnósticos, los diálogos, muchas se repiten, son constantes. Lo que vemos mucho menos es la voluntad y la acción concreta
para llevarlo a cabo. Algunas son extremadamente políticas, hablar de una constituyente es un tema obviamente al corazón de la política, y otras son más mecánicas, pragmáticas, que serían, si hay voluntad, podrían desarrollarse. Lo que parece adolecer es de voluntad, y si hay mucho tiempo para el diálogo, y lo que lleva una especie de desgaste y cansancio, dialogando hasta quedarnos bastante cansados de dialogar. Ahora, usted ha traído a colación un tema importante. Por plataforma no, o por espacios no. Han sido muchísimos los espacios donde se ha abordado este tema. Tal vez la pregunta puntual sería una mesa única donde pareciera ser que algunas acciones, doctor Barzallo, como el tema de canasta básica, medicamentos, sí se ha llevado a la práctica y en un tiempo muy reducido. ¿Pudiese ser el caso puntual también del tema de corrupción, donde se pudiesen adoptar algunas acciones puntuales, o vendrá a ser igual que otros espacios, otros escenarios donde se deje en blanco y negro, pero de allí a llevarlo a la acción, bueno, todavía estamos esperando que se haga una realidad? Sí, el problema está en hacer la diferencia si nos vamos a estar podando las ramas o vamos a la raíz. Las medidas que acaba de mencionar son muy puntuales y en apariencia traen una especie de paz simbólica, en el sentido de reducir algo por un tiempo corto, luego todo volverá a su justa dimensión, porque no se ha atacado el fondo, la raíz del problema. Y la corrupción sí tiene esta característica de que, primero, si la vemos ampliamente, no es un tema que necesariamente ideológico. Se es corrupto tanto de derecha como de izquierda, así que esto no es un tema que solamente va para un bando. Y el otro aspecto es que estas medidas, que son paliativos y que son importantes, simbólicas y prácticas, cuando usted va a llenar su tanque de gasolina y lo obtiene subsidiado, y las medicinas también, se ve una especie de resolver inmediato, pero verdaderamente estamos pudiendo atacar el problema de fondo que hay detrás. Ese es el meollo del asunto, para no estar en esto dentro de 6 meses nuevamente. Claro, yo creo que ese es el punto. Mire, por ejemplo, una de las propuestas, doctor Barzallo, era de una comisión de la verdad sobre corrupción y crear un consejo de auditoría social autónomo, democrático y soberano. Esto prácticamente sería como la función que está haciendo la Contraloría General de la República. Palabras más, palabras menos, habían algunas posiciones encontradas. Me gustaría conocer su opinión sobre esta propuesta que estaba ahí en el tapete y sobre otro tema que vamos a hablar, y creo que está reciente, está muy actual. Usted participó y tiene que ver con la cleptocracia. ¿Qué significa eso, doctor Barzallo? Se trata de luchar también con el tema de la corrupción. Se está realizando en otros lugares y ha llegado también a nuestras manos ese instrumento. ¿De qué se trata? Bueno, lo vamos a ver en los siguientes bloques. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el doctor Carlos Barzallo. Doctor Barzallo, este tema de esta comisión de auditoría social autónoma, ¿qué opinión le merece? No sé si al final estamos como tratando de duplicar una función porque sentimos que la que tenemos no realiza su trabajo, pero ¿qué opinión le merece esta propuesta que hacen distintas agrupaciones en la Mesa Única del Diálogo? Sí, yo creo que lo ha adelantado muy bien en la pregunta. Hay evidentemente una duplicidad, pero hay que entender por qué. Nadie sugiere crear nada si lo que estuviera actualmente estuviera trabajando bien. Es una ley casi que de física. Cualquier vacío se llena y no se queda vacío. Es decir, al sentir la población de que las instituciones de control y fiscalización no están haciendo su labor a satisfacción, su idea natural es crear algo que lo haga. Es la última tendencia en materia de transparencia, gobiernos abiertos y buen gobierno, que haya auditoría ciudadana, que haya vigilancia. Sin embargo, eso tiene unos límites. Los límites son constitucionales y legales, ya que hay organismos que tienen privativamente esa función, y el problema es que si no las hacen, hay que exigir que las hagan y hay que lograr que ejecuten su labor, porque es difícil crearle con la misma fuerza un organismo paralelo que, si no tiene el respaldo legal y constitucional, no va a tener la fuerza para ejercer esa función, y como bien lo ha dicho, se va a duplicar
y además que se complica en la práctica cómo se va a generar los recursos para que esas comisiones funcionen. Si estábamos hablando al inicio de presupuesto, esto también habría que presupuestarlo porque simplemente firmar decretos y crear normas se van a quedar en papel si no tienen la parte presupuestaria de recursos humanos, gente calificada y dinero. Entonces hay que entrar en el detalle, que es lo más importante para ejecutar lo que pueden sonar como muy buenas ideas. Lo que nos debe llamar la atención es que ¿por qué la necesitamos? Porque no estamos satisfechos con los resultados de lo que ya tenemos, que tiene presupuesto, que tiene gente, pero que no satisfacen los resultados. Claro, bueno, y los representantes del gobierno decían en esta mesa del diálogo que la Contraloría era lo suficientemente independiente y estaba haciendo su trabajo. Ahora, usted ha mencionado una palabra importante, doctor Barzallo, gobiernos de puertas abiertas. Yo he escuchado aquí, por ejemplo, al presidente de la Asamblea decir, es que somos de puertas abiertas, y algunos representantes gubernamentales decir, hombre, aquí solamente hay que solicitar algún tipo de información, somos gobiernos de puertas abiertas. Esta palabra se utiliza mucho, pero para hablar de transparencia, para que en la práctica realmente esto sea un hecho cierto y no solamente el título de ser un gobierno de puertas abiertas, pero realmente lo somos, estamos al inicio, a la mitad de este camino. ¿Qué piensa usted que tiene mucho que ver con este tema de transparencia, doctor Barzallo? Mire, yo pienso lo siguiente, esta palabrita transparencia se ha prostituido, lamentablemente. Todo el mundo hace referencia a la misma, incluso los corruptos, mientras le están robando, lo dicen que lo hacen de forma transparente. Así que el problema no está en lo que uno diga, sino en lo que uno hace. Decía un autor, James Baldwin, que yo no puedo creer lo que tú dices porque veo lo que haces. No hay que decir nada. Los mejores mensajes en el futuro serían 0 palabras y mucha acción. Mucha acción en el sentido de hacer lo que concretamente usted se supone que debe hacer o dice que va a hacer. Ahí había coherencia y consistencia, que es lo que más está pidiendo la ciudadanía, porque lo que más ve es falta de consistencia, coherencia, hipocresía, doble moral, en que se dice una cosa y se hace otra. Ser una institución transparente y al mismo tiempo cerrarse con vallas para que no pueda llegar la gente es un simbolismo confuso. Ser una institución transparente y decir los hechos ya cumplidos, pero que la gente no pueda participar en la formación del acto, también desdice mucho entre lo que se dice que se hace y lo que se hace. Entonces hay contradicciones que cada día se ven más porque hay una apertura de información, algunos dirían que excesos de información con redes y periodismo clásico y periodismo nuevo, donde nos enteramos de todo mucho más rápido y vemos asombrados de que se dice una cosa y se hace la opuesta. Claro, ahora, nos faltan más leyes, leyes con más fuerza, o es que necesitamos al final del camino cumplirla. ¿Dónde estamos tal vez fallando? Porque, doctor Barzallo, hay que ser muy claros con este punto. Lo que pasó hace unas semanas en nuestro país, prácticamente durante un mes que vimos protestas ininterrumpidas, incluso los fines de semana, es una lectura que debemos tener como panameños, tanto a nivel gubernamental, sector privado, sociedad en general. Y no sé si ese mensaje realmente ha calado y si en función de ese mensaje recibido pudiesen estarse tratando de hacer acciones distintas para que en efecto sí podamos ser un país de puertas abiertas o ese gobierno de puertas abiertas. Doctor Barzallo, ¿esa lectura se habrá tenido o todavía no entendemos ese mensaje? Yo creo que todavía no entendemos ese mensaje y lo que uno puede predecir con cierta facilidad es que este no es el final de este tema. Esto va a regresar si no se arregla con un poco de mayor profundidad. Eso creo que estamos todos advertidos de que esto sería autoengañarnos si creemos que esto terminó aquí. Y volviendo a su pregunta, como abogado de profesión de 30 años, yo tendría que contestarle de que todo se lo solucionaría con leyes, y esa sería una gran falacia. Leyes tenemos en demasía. Hay un problema adicional ya para los técnicos, y es que hay leyes intencionalmente mal hechas para que no funcionen desde que se hicieron. Hay leyes no reglamentadas, hay leyes pobremente implementadas. Sin embargo, creer que lo vamos a resolver por leyes realmente peca en extrema ingenuidad, porque las leyes la hacen ahora mismo los que son parte del problema medular. Entonces es difícil que encontremos unas leyes que vayan a satisfacer
los aspectos estos de transparencia, lucha contra la corrupción, buen gobierno, que le suena a la mayoría de la gente como palabras totalmente vacías, estratosféricas, que uno está hablando desde Marte, pero que son el día a día del panameño, porque todos los servicios públicos que recibe, si no se dan por agencias bien gobernadas, van a ser servicios mediocres, servicios malos o servicios inexistentes. El buen gobierno del gobierno es fundamental y tiene que lograrse para que se cubran las necesidades básicas del ser humano. Luego seguimos teorizando sobre mejores aspiraciones, pero luz, agua, teléfono, movilidad, medicinas, comida, son temas que requieren de una lucha frontal contra la corrupción y de buen gobierno, porque si no, los resultados son los que tenemos. Claro. Vamos a la siguiente pausa, doctor Barzallo, pero mire, en el siguiente bloque vamos a hablar de este tema. Así como se habla de la transparencia, o también hablamos de la corrupción, y muchas veces las personas no logran hacer ese contacto de que cuando hay corrupción no hay hospitales, no hay calles, no hay buena salud. Hay un término también que se está utilizando mucho, que es la cleptocracia, el gobierno de los ladrones. Y hay específicamente un documento y está en sus manos ya de cómo luchar contra esa corrupción. Lo vamos a ver, doctor Barzallo, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Doctor Barzallo, el tema puntual era, y tal vez para algunos será nuevo, hay una iniciativa regional precisamente. Usted participó en México con distintas también agrupaciones que tienen que ver con este tema de promover la transparencia. Y aquí se estaba hablando de la cleptocracia, que es el gobierno de los ladrones. El que obviamente ya se conoce, tal vez el cómo luchar para frenar estos temas es lo importante. Háblenos un poco sobre esta experiencia. ¿Qué contiene el estudio? Y tal vez hablemos en este último bloque de ese cómo luchar contra esa corrupción. Sí, gracias nuevamente. Es un asunto que ha adquirido actualidad, donde lo hubiéramos pensado desde el problema en Rusia y Ucrania y el problema de la cleptocracia que está demostrando que es, como dice la palabra etimológicamente, es el gobierno de los ladrones, que es ya no lo tradicional de que uno tiene casos donde hay gobernantes corruptos. De eso la historia se ha encargado de mostrar en abundantes ejemplos. En este caso se ve que es un sistema por el cual un grupo de ladrones se quieren perpetuar en el poder político para seguir aprovechando los recursos estatales. Y capturan el Estado, capturan los gobiernos y a veces lo logran hasta por vías democráticas. ¿Cómo? A través del clientelismo y el populismo. Y lo aterrizamos a nuestra región con ejemplos. En la Ciudad de México se nos dieron ejemplos de cómo está pasando en Honduras, las autoridades políticas, cómo utilizaban el presupuesto nacional para comprar lealtades y votos a través de la mezcla de elementos populares como el deporte, de los promotores culturales como conocemos aquí en Panamá, y cómo se va creando una red de clientelismo que produce al final los votos para que ellos logren el poder, se enquistan y no hay manera de removerlos de él. Es una receta para el desastre porque el Estado queda capturado por ladrones y de allí en adelante se olvida del Estado de Derecho. Gana es la chequera más profunda y esa chequera no es particular, esa chequera viene del Estado a través del presupuesto. Entonces, lo que vimos en México es un manual que ha creado una organización no política que se llama el Instituto Republicano Internacional, que no está afiliado a ningún organismo político y que invitó a una serie de organizaciones panameñas muy variadas y a personas también individuales que estuvimos en México el 3 y 4 y nos presentaron ese manual para que se conozca, se distribuya y se use de manera colegiada entre las distintas organizaciones para entender el problema y sobre todo combatirlo. Cómo ver que esto es un problema, primero, reconocerlo y cómo evitar que se produzca. Ahora, ese manual usted lo tiene en las manos. ¿Cómo pudiese ser utilizado en Panamá? Porque al usted exponer esta radiografía,
pudiésemos hacer muchas comparaciones, no solamente de administraciones, no podemos hablar de estas administraciones que ha tenido Panamá, sino también en toda América Latina, doctor Barzallo. ¿Cómo combatirlo al tener este documento? ¿Quién lo hace? ¿Se comparte con el gobierno, se hace a nivel de estas agrupaciones que quieren trabajar en pro de la transparencia? ¿Cómo sería la parte práctica del uso de este documento o de este estudio? Mire, la parte práctica es bien interesante y el perfil lo da los que fuimos invitados. Las organizaciones, esta clásica que la gente está aburrida de escuchar, la famosa sociedad civil y quiénes son ese grupo heterogéneo. Pero aquí estaban organizaciones de gente que lucha por esto hace mucho tiempo y también nuevos actores, como le gusta llamarse. Había banqueros del sector privado, había la academia y había también estudiosos que nos ayudan a entender el problema. Y sí, estamos calcados, copiados. Se presentó el caso mexicano, el caso hondureño. ¿Por qué? Porque uno le quita el nombre de Honduras y de México y ve cómo en Panamá se replica lo mismo. Y no estamos lejos de África. Un expositor de África presentó el problema que hay en su país. Y cómo se ataca desde el punto de vista práctico, que es lo que usted me pregunta. Esto tiene varias puntas. Es cuándo inicia esa corrupción y a dónde terminan los fondos de esa corrupción. Terminan en los sistemas bancarios del mundo. Por eso es importante también involucrar a personas que se sienten más ajenas a esto y piensan que aquí se está hablando de teoría. No, los fondos de la cleptocracia terminan en las cuentas de los cleptócratas en instituciones bancarias en todo el mundo, Panamá y otros centros. Entonces, si usted logra identificar eso y quiere realmente que eso cambie, usted debe ser parte de la solución y no parte del problema. Entonces, ahí nos vamos con elementos muy prácticos, con otros actores que normalmente se quedan viendo los toros desde la barrera y no se involucran, además de los usuales sospechosos que siempre están en esto, predicando lo mismo, pero con una especie de vacío, porque necesitamos hacerlo todos juntos, si no, esto es cada uno por su lado, tirando, y así es que nos tienen desgastados, distraídos, cansados. Ahora, ese muro es duro de derribar, doctor Barzallo, hay que estar claros en eso, ¿no? Tal vez, como usted lo señala, cada uno desde su trinchera ha tratado de hacerlo, pero hasta ahora creo que no se ha logrado. Y no estoy hablando necesariamente de Panamá, estoy hablando a nivel mundial, a nivel de nuestra América, por ejemplo, donde ha sido muy difícil contrarrestarlo. Sí, es totalmente cierto. Lo es, ¿por qué? Porque hay voces que hacen lo que estamos haciendo ahora mismo esta mañana, pero hay otros muy silenciosos que no hacen ni dicen nada, pero están totalmente opuestos a esto y son bastante poderosos, fuertes y mantienen el status quo. ¿Qué cambia de tiempo en tiempo? Una guerra tipo Rusia-Ucrania que mueve los cimientos del mundo y que hace que haya un interés en perseguir el dinero de los cleptócratas y entonces eso genera un veranillo democrático en el resto. Que también en nuestros abusos de nuestros propios gobernantes en Latinoamérica que se han excedido en la robadera y que también ya dejan a los países extremadamente empobrecidos después de una pandemia y con los problemas del combustible, los problemas de los medicamentos, la receta está servida, una clase media extremadamente golpeada que se está dando cuenta de que no puede seguir como si nada hubiera pasado, porque el sistema es insostenible. Entonces, hay que seguir insistiendo, persistiendo y nunca desistiendo en que esta es una lucha de largo plazo, esto no es una carrera de velocidad, sino una maratón. Claro, definitivamente, y me quedo con eso, doctor Barzallo. Y usted ha mencionado una palabra que estamos pues utilizando mucho, sostenibilidad. La sostenibilidad a nivel de acciones para generar cambios que sean en beneficio del país es importante, y es donde está el secreto. No puede ser, como decimos buen panameño, pan para hoy y hambre para mañana. Pero en estos temas también son importantes porque la sostenibilidad, pero practicando los actos que no son los correctos, también nos pueden llevar al descalabro. Yo creo que Panamá debe estar muy atento en torno a este tema y apostar definitivamente por la transparencia, que creo que es lo que nos permitirá seguir desarrollándonos como nación. Doctor Barzallo, mil gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara. El doctor Carlos Barzallo, presidente del Instituto de Gobierno Corporativo.